inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Hemos dedicado 10 programas al Año Heliofísico Internacional. Esos 10 programas han sido enfocados a explicar a profundidad, en la medida de lo posible, lo que es nuestra estrella, lo que conocemos, sus características, su naturaleza, los tipos de actividad, los ciclos, las diferentes capas en las cuales se desarrolla esta actividad, y nos hemos recreado viendo cómo el Sol es un cuerpo sumamente muy especial, algo que no imaginamos cuando vemos ese aro luminoso en el fondo del cielo azul. Pero en esta ocasión, en este 11º programa, vamos a enfocarnos a ver cuál es la relación existente entre el Sol y la Tierra. Muchos podrán preguntarse cuál es la importancia de saber si en el Sol hay tormentas o si hay prominencias u hoyos coronales, o todo lo que hemos mencionado en esos 10 programas. ¿Qué repercusión? ¿En qué afecta? La vida en este planeta se ha desarrollado gracias precisamente a que el Sol es como es. Y el conocimiento de su naturaleza, de los fenómenos que en él ocurren, nos permite, en cierto grado, porque apenas vamos a cumplir 400 años observando en detalle al Sol, nos permite el pronosticar, el poder estimar cómo se comportará en el futuro, algo que es determinante para la vida en este planeta. El tiempo que hemos observado el Sol, casi 400 años, se cumplirán en el año 2009, que será, por cierto, el Año Internacional de la Astronomía. ¿Cuánto representan esos 400 años en la vida del Sol, que tiene una edad de 5.000 millones de años? Si nosotros sacáramos la equivalencia, tomando en cuenta que el Sol está a la mitad de su vida, y por regla de 3 jugamos un poco y pensamos en la vida de una persona con un promedio de 70 años, a la mitad de su vida son 35. ¿Cuál sería la equivalencia de que hubiésemos observado a esa persona? Sería solo un 1.7 minutos. ¿Creen ustedes que podríamos conocer todo sobre una persona observándola 1.7 minutos? Indudablemente que no. Es exactamente el caso del Sol. Sí, evidentemente sabemos muchísimo más. Y si Galileo Galilei estuviese aquí, estaría asombrado de todo lo que conocemos ahora sobre nuestra estrella. Pero aún así, para la vida del Sol es muy poco tiempo y requerimos mucho más. La Tierra es dependiente del Sol, depende gravitacionalmente, depende de su luz, de su calor, toda la dinámica. La Tierra se encuentra en un área preferencial para que la vida se haya podido desarrollar en este planeta y en toda su forma, no únicamente nosotros.
el ser humano ha evolucionado en una larga historia, especialmente los últimos 65 millones de años. Pero la vida tiene mucho antes que comenzó ese proceso de evolución. Y cuando el ser humano comenzó a ser racional, comenzó a preguntarse, comenzó a buscar relaciones, indudablemente que el sol se convertía en un cuerpo fundamental para cuestionar muchas cosas. Por ello es que en todas las culturas, en todas las religiones, el sol aparece como un símbolo preferencial. Nos podemos ir con nuestros ancestros, con los mayas, con los aztecas. Podemos irnos a Egipto a ver cómo el sol era un dios muy especial. Y así sucesivamente podemos recorrer todas las culturas y el sol tendrá un lugar predominante. Por lo tanto, el sol marca la naturaleza humana desde la incomprensión, desde el preguntarse qué es, hasta llegar a estudiarlo como lo hacemos en la actualidad. ¿Y en qué nos afecta el sol? ¿Qué papel juega el sol en todo esto? Va desde lo más simple, va desde lo más elemental. El día y la noche, una secuencia que nos marca nuestras vidas durante toda nuestra existencia. Tan es así que cuando ocurrían eclipses totales de sol en tiempos pasados, cuando no había una explicación de qué era exactamente lo que estaba ocurriendo, la alarma, el temor predominaban. Durante 4 o 6 minutos el sol desaparecía la fuente de luz, la fuente de calor, la fuente de vida. Y el sol está regulando tantas cosas en nuestro planeta como no lo podemos imaginar. Regula nuestra atmósfera en principio. El clima está fundamentalmente regulado por la radiación solar que está llegando al planeta Tierra. El calentamiento de los mares. Y ya en formas más sutiles podemos hablar del viento solar, de la radiación ultravioleta, de la radiación en rayos gamma, de toda esa actividad que no vemos, pero que sin embargo está presente en todos esos procesos. Recordemos por principio una enseñanza que nos dan desde la escuela primaria, el ciclo del agua. El ciclo del agua es absolutamente regulado por el sol. El agua en los mares, en los océanos, se evapora, sube a la atmósfera, se condensa y posteriormente viene a precipitarse, vienen las lluvias, el agua-nieve, la nieve que se deposita en tierra y que posteriormente va a fluir en suelo firme o en el subsuelo para poder llegar de nuevo, regresar al mar y comenzar de nuevo ese ciclo. Todo ese ciclo es absolutamente controlado por nuestra estrella. Otro aspecto fundamental, como lo es la fotosíntesis, que ocurre en la naturaleza, la energía que llega a las plantas y que posteriormente se convierte en una glucosa, que nos da el oxígeno que respiramos y a las cuales también nosotros alimentamos a su vez en lo que es un ciclo. Los tipos de energía, todos los tipos de energía, el encender un foco, el conectar un aparato, si nosotros seguimos la cadena, esa línea de dónde viene toda esa energía, nos vamos a encontrar que toda esa procede de el sol. Creemos que estrictamente es de nuestro planeta, pero ha sido generada a través de millones de años por nuestra estrella. Tenemos la energía del viento, lo que le llamamos la energía eólica, y obviamente todos esos productos como
que son tan codiciados y que determinan muchos aspectos sociopolíticos en nuestro mundo, como lo son especialmente el petróleo, que proviene indirectamente del sol, el gas natural y obviamente también el carbón. Todos esos elementos proceden finalmente del sol. Prácticamente lo único que está generando una energía adicional fuera de todos esos productos que vienen de nuestra estrella es la energía nuclear, y sabemos perfectamente que la energía nuclear está limitada y es realmente escasa en proporción con el resto de la energía que se utiliza. Algo que no ha sido totalmente explotado o comercializado o que se haya convertido en una facilidad para todos es la energía solar misma. Esa radiación que estamos recibiendo y que puede ser transformada en electricidad. Hay casas que, como experimento en muchos casos, están cubiertas de paneles solares y con las cuales se colecta la energía del sol. Hay hornos desde pequeños para poder hervir un recipiente con agua hasta hornos mucho más grandes para hacer otros tipos de trabajos industriales. Ahí está actuando directamente la luz solar. Y obviamente vemos que para las naves espaciales, especialmente aquellas que se mueven en órbita de la Tierra o más o menos en las proximidades del Sol, hasta la distancia de Marte, todas están provistas de grandes paneles solares que les permiten proveerse de energía para su funcionamiento. Solo para sondas que van más allá de Júpiter, donde ya el Sol no tiene una potencia de radiación suficiente, son las que tienen que utilizar otros recursos. Pero todas las sondas, incluyendo la Estación Espacial Internacional en órbita de la Tierra, se provee de energía gracias a los paneles solares que transforman la energía del sol en electricidad. El clima, ¿qué decir del clima? Sabemos perfectamente que nuestro planeta tiene una inclinación con respecto a su órbita, la inclinación del eje terrestre, y eso modula las estaciones. Ello lleva a tener diferentes niveles de clima de acuerdo a la latitud donde nos encontramos. ¿Qué pasa con la actividad de tormentas en el verano especialmente, con los huracanes? Eso también está regulado en gran parte por la actividad del Sol. Todo esto nos lleva a tener que contar con un gran equipo para estar estudiando tanto la Tierra y el Sol. No son únicamente los satélites que hemos mencionado anteriormente que están estudiando el Sol, como por ejemplo TRACE, SOHO, Hinode o Yoco en el pasado. Son también muchos otros satélites como Polar, SunPex, Image, Cluster, Time, FAST, GeoTail, que están estudiando al Sol, pero ante todo la relación, el impacto que tiene en nuestro planeta las variaciones de la actividad solar. Incluso más allá, a grandes distancias, están, recuerden ustedes, Ulises observando en las regiones de los polos del Sol, o los Voyager, más allá, mucho más allá de la órbita de Neptuno, que están estudiando el momento en que se encuentran fuera de la influencia del Sol y ya comienza la influencia de los vientos estelares procedentes de otras estrellas. Toda esta actividad del Sol, por lo tanto, tiene un impacto importante en nuestras vidas, y mucho más ahora que somos tan dependientes de la tecnología espacial. Así, refrescando un poco nuestra memoria, hemos hablado de muchos fenómenos solares.
Por ejemplo, las expulsiones de masa coronal, que son enormes burbujas de plasma que repentinamente comienzan a ensancharse sobre el disco solar hasta que se rompen y surge un torrente de material que permea todo el medio interplanetario y que obviamente tarde o más tarde llega a la Tierra impactándola. Hemos hablado de los hoyos coronales, esas regiones, esas aberturas en la corona solar, de donde surge el viento solar de alta velocidad, el campo magnético de la Tierra. La magnetosfera se impacta con la llegada de este viento de alta velocidad y eso provoca varias perturbaciones geomagnéticas. No se diga de lo que también mucho hablamos y que es el ciclo de actividad solar. El ciclo de actividad en principio de las manchas solares, el cual precisamente estamos dando inicio al número 24. El sol tranquilo que hemos observado durante varios meses tiende rápidamente en los próximos meses y años a mostrar la actividad que ya hemos visto en ciclos anteriores y que por fortuna naves espaciales como Yoco en rayos X y SOHO en el ultravioleta nos han dado información muy relevante para comprender este ciclo que tanto afecta a nuestro planeta. Esto implica la presencia de, ya ahora sí, tormentas solares importantes, donde las temperaturas del Sol en esas regiones se elevan hasta 60 millones de grados por algunos instantes, con una gran cantidad de partículas muy energetizadas, llegando a nosotros en poco más de 8 minutos, prácticamente a la velocidad de la luz, recorriendo 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol. Y para el material que se mueve más lento, en 72 horas tendremos su impacto en la magnetosfera terrestre. Hay partes muy bellas de esta relación entre el Sol y la Tierra, como son las auroras boreales, que especialmente se ven en las regiones de los polos que se observan desde las naves espaciales también. Pero hay toda una serie de efectos. Cuando la actividad solar inicie, ahora que dependemos de GPS, de telefonía celular, de comunicaciones, de satélites, todo ello se verá afectado en los próximos años y por eso será muy importante el tener un conocimiento de el clima espacial. Ya no es únicamente el pronóstico del clima que nosotros vemos en las noticias o en los periódicos todos los días, es también el clima espacial. ¿Cuál será el nivel de actividad del Sol para saber si los aviones deben de volar a las alturas rutinarias o deben de estar un poco más bajo para no exponer a sus pasajeros a un exceso de radiación? ¿Cómo prevenir la posible caída de centrales eléctricas como ocurrió en Canadá en 1989 con una tormenta solar? ¿Cómo saber si van a fallar los teléfonos celulares o si vamos a tener una medición falsa en los GPS? O incluso hasta los cajeros bancarios pueden verse afectados con esos niveles de actividad. Las comunicaciones de onda corta, los satélites, que son mucho más vulnerables al estar a grandes alturas en órbita de la Tierra, y obviamente los seres humanos que se encuentran en el espacio, como los astronautas y cosmonautas que desde hace años ya tienen una permanencia constante en la Estación Espacial Internacional. Su salud puede ser severamente afectada por la radiación solar. Y mucho más si queremos regresar a la Luna o si queremos después viajar a Marte. Son días, semanas, meses expuestos a la radiación solar, especialmente cuando el Sol se encuentra en su máximo de actividad de manchas solares. Esta era tecnológica
nos ha vuelto mucho más vulnerables a la actividad de nuestra estrella. Hace 50 años no había grandes repercusiones por los niveles de la actividad solar, porque no teníamos la dependencia tecnológica que tenemos actualmente. Ustedes saben perfectamente lo que ocurre simplemente si se cae internet, si fallan las comunicaciones en los sistemas, ahora que en cualquier supermercado todo se mueve en base a un computador. Esa es la realidad de este siglo XXI en el que apenas estamos iniciando y en el cual tendremos que saber mucho más sobre nuestra estrella para poder manejar una relación más estrecha por nuestro nivel de tecnología.